Muy bien, en esta clase hablaremos del derecho constitucional. Vamos a hablar del derecho constitucional, del concepto de una constitución, la comprensión y la necesidad de estudiar la constitución. También analizaremos la estructura y los principios que tiene nuestra constitución. Tendremos que analizar la reforma constitucional sobre derechos humanos y sus garantías, así como la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del año 2008. Estos son los temas que vamos a abordar en esta clase. Hablaremos de las generalidades del derecho constitucional. Tendremos que analizar el concepto de la Constitución, la comprensión y la importancia del estudio, así como la estructura y los principios de la Constitución. Abordaremos el tema también de la reforma constitucional sobre derechos humanos del 2011 y la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del 2008. Muy bien, eso es lo que vamos a analizar en esta clase. No sin antes, bueno, tendremos que leer que nuestra Constitución es de 1917, fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y, como dice el bando solemne de nuestra Constitución, que voy a permitirme leer, dice: el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo de la nación, con esta fecha se ha servido de dirigirme el siguiente decreto. Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo de los Estados Unidos mexicanos, hago saber que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1 de diciembre de 1916, en virtud del decreto de convocatoria de el 19 de septiembre del mismo año, expedido por la primera jefatura, de conformidad con lo proveído en el artículo 4 de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Muy bien, nuestra Constitución. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué la importancia de estudiar derecho constitucional en nuestra formación como abogados? Bueno, pues la importancia es que la Constitución, o nuestra Constitución, es la ley fundamental, de ella devienen todas las leyes, es la Constitución la que nos da forma como Estado, es el documento que rige todo nuestro orden normativo, ¿sí? Ahora, según Enrique Sánchez Bringas en su obra Derecho Constitucional, nos señala que primero, antes de entender qué es el derecho constitucional y cómo se relaciona, bueno, pues primero tenemos que entender qué es la palabra derecho. ¿Qué es el derecho? O sea, algunas personas pretenden o dicen que el derecho es una forma de justificar nuestros actos, ¿sí? Tengo derecho a que me escuches, tengo derecho a pedir, tengo derecho, sin entender qué es la idea del derecho, ¿sí? ¿Qué es la idea del derecho? Porque la idea del derecho puede ser una idea como justicia, una idea como naturaleza humana, puede ser el derecho como un producto comunitario, puede ser el derecho también como una expresión de la razón pura, o el derecho como una voluntad general, ¿sí? El derecho como una expresión de espíritu, el derecho como instrumento para regular nuestra convivencia, ¿sí? Otra cosa, la ciencia. ¿Qué tiene que ver la ciencia en nuestro derecho constitucional? Bueno, porque la ciencia es una actividad científica, el derecho es una actividad científica, no es algo nuevo ni forma parte de la polémica actual, no es parte de nuestra clase, pero es evidente que decir que el objeto de la ciencia del derecho es en el derecho se encuentra incluida la afirmación de que el objeto de la ciencia del derecho lo constituyen las normas jurídicas. Bien, ¿qué es una norma jurídica? Pues nuestro panorama
constitucional se encarga precisamente de explicarnos qué es una norma jurídica. Recordemos que existe el derecho positivo vigente, pero aquí en esta parte siempre me gusta abordar el tema de esta manera. Existe el derecho natural y existe el derecho positivo. ¿Cuál es el derecho natural? Pues el derecho natural es el que tenemos como personas humanas, son los derechos inherentes que ya tenemos como persona humana, y el derecho positivo es aquel derecho que está positivado, es aquel derecho que está regulado precisamente para respetar nuestros derechos naturales, ¿sí? Entonces la Constitución se encarga precisamente de revisar ese panorama constitucional, ese panorama de normas jurídicas, ¿sí? Esa base del derecho. El derecho constitucional, recuerden que, bueno, ahorita señalamos que era una norma, ¿sí? La norma señala siempre una hipótesis dirigida a la conducta humana o a un hecho relacionado con esta, pero necesariamente tiene como objeto encauzar la conducta humana. ¿Qué es esto? La norma jurídica nos señala qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que no debemos de hacer, ¿sí? Y como les repito, esta es una parte entre la interacción de la persona humana. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una norma y una norma jurídica? Bueno, pues la diferencia, lo que hemos mencionado, que es la norma que regula, y la norma jurídica son los mandatos imperativos dirigidos a la conducta humana. Como si ustedes recordarán, en la materia de Introducción al Estudio del Derecho, el autor García Maínez, en su obra de Introducción al Estudio del Derecho, nos hace una explicación con respecto a la norma moral y a la norma jurídica. Recordemos que la norma moral es aquella norma o aquella norma de conducta que no hay una persona enfrente que nos exige su aplicación o el respecto a ella. Por ejemplo, nadie nos obliga o nadie nos dice hay que ir a la iglesia. Es una norma moral, no hay un castigo al respecto. Pero en cambio una norma jurídica son aquellos dispositivos normativos imperativos los cuales nos están exigiendo una conducta que debemos de respetar. La norma jurídica es heterónoma, coercible y dictada de forma unilateral. Le repito, como señala García Maínez en su obra, eso es la norma jurídica. Muy bien. Pues entonces, esta norma jurídica forma parte de un orden normativo, ¿sí? Entonces, ese conjunto autónomo de normas jurídicas relacionadas entre sí por su creación, validez y eficacia que adopta un Estado o país para determinar y regular su existencia. Entonces, todo orden normativo se compone de dos clases de normas. La constituyente, o sea, la primera norma, determinante de la validez del sistema, y las constitutivas que derivan de ella. Así, las normas constitutivas solamente tendrán validez jurídica si se apegan a lo que la Constitución determina en cuanto al órgano que debe producirlas o sus requisitos y a su contenido. Entonces, los órdenes normativos actuales son muy sofisticados, entre otras razones porque las sociedades y los estados de hoy también lo son. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte de Sánchez Bringas? Muy bien. En nuestro país, la norma fundante, como bien lo señala la Constitución, es la Constitución, ¿sí? Esa es la importancia de estudiar Derecho Constitucional, porque nuestra norma fundante, la norma que nos da como forma de Estado, es la Constitución. Y las normas jurídicas tienen validez porque devienen de la Constitución. Esa es la validez de las normas jurídicas, de una norma constituyente haciendo unas normas constitutivas, y esto señala un orden normativo. Eso es en cuanto tocante a la parte de por qué la importancia de estudiar
derecho constitucional para entender nuestra Constitución. El objeto de estudio del derecho constitucional comprende exclusivamente la norma constituyente y el de las otras disciplinas jurídicas siempre se integra con las normas constituidas. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Que el objeto de estudio del derecho constitucional es la Constitución. Cuando estén analizando en su carrera Derecho Procesal Penal, pues la norma jurídica que van a estudiar son las normas penales. Esa es la diferencia de que en esta parte o el objeto del estudio del derecho constitucional solamente es la Constitución. Las otras disciplinas jurídicas siempre se integrarán con las normas constituidas y esto significa que nuestro objeto de estudio se restringe al estudio de una Constitución determinada porque fundamentalmente incluye lo siguiente: descubrir la naturaleza que caracteriza a todas las normas constituyentes de cualquier país y época y establecer los principios que la rigen, determinar su validez y las causas de su eficacia o ineficacia, precisar los ámbitos personal, espacial y temporal de su aplicación, determinar sus atributos y las reglas de su modificación y definir el efecto de su contenido y los mecanismos de control respecto a las normas constituidas. Bien, ¿qué es esto entonces? Podemos leer en el artículo primero de la Constitución, parte de esta forma fundante y las normas para la protección de esos derechos. Me permito leer el artículo primero de la Constitución. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Este párrafo fue reformado el 10 de junio del 2011. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Párrafo reformado en la misma fecha que el anterior. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover y respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. Párrafo reformado en la misma fecha. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Párrafo reformado en el año 2011. Muy bien, ¿qué es esto entonces? Pues nuestra Constitución nos da derechos y las garantías para su protección. ¿Cuáles son estos? Están en el artículo 103 y 107, que es el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, temas que posteriormente analizarán ustedes conforme vayan avanzando sus estudios, y es tema de materias posteriores. Muy bien, entonces ahora vamos a abordar la definición de derecho constitucional de acuerdo a lo que hemos señalado. Entonces estamos en la posibilidad de afirmar que el derecho constitucional es la actividad científica que estudia la naturaleza y los principios de la norma constituyente reguladora de la validez del orden normativo, de las bases organizativas del Estado y de los fenómenos políticos fundamentales de la sociedad. Muy bien, dentro de este concepto habla acerca de la norma constituyente. Hace unos momentos, cuando leo el bando solemne de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la
del 5 de febrero de 1857. ¿Qué es esto? Que nuestra Constitución, que actualmente nos rige, que es del 5 de febrero de 1917, viene a reformar la Constitución del 5 de febrero de 1857, pero no la deroga, solamente la reforma, permaneciendo aquellas normas jurídicas constituyentes con esa validez que deben de tener, ya que están dentro de nuestro marco constitucional. Ejemplo de ellos es el Código de Comercio. El Código de Comercio es una ley de 1889 que entró en vigor en 1891 y tiene su validez debido a que fue promulgado después de 1857, y ya que esta Constitución, la de 1917, no deroga la Constitución, sino que la reforma. Esa es una diferencia. Ahora, ¿qué es esto? Pues en la evolución de nuestro constitucionalismo mexicano señala varias etapas de ese constitucionalismo, y el primero de ellos es la independencia de 1802 a 1821, para después promulgar la Acta del Ayuntamiento de la Ciudad de México, después el Plan de Independencia de Talamantes, después el Bando de Morelos, después el Decreto de Hidalgo. López Rayón emite los elementos constitucionales, para después la Constitución de Cádiz, Sentimientos de la Nación. Estos fueron los primeros tintes del derecho constitucional. Y ahora, ¿por qué se preguntarán por qué la Constitución de Cádiz? Porque la Constitución de Cádiz era la Constitución que regía en España. Ustedes recordarán en su clase de Historia del Derecho Mexicano que el territorio de la Nueva España, depende del autor que lean, para algunos fuimos colonizados, para otros fuimos conquistados, pero jurídicamente dependíamos de España, ya que el Consejo General de las Indias estaba en Madrid y la Real Audiencia estaba en la Nueva España. Por lo tanto, jurídicamente éramos una extensión del territorio español. Entonces, constitucionalmente nos regía la Constitución de Cádiz. ¿Sí? No es sino hasta cuando Napoleón invade España y hace abdicar a Fernando VII para que no reconozca la Constitución de Cádiz. Es en ese preciso momento que esto sucede en España, y en la Nueva España empieza el movimiento de independencia. Por eso es que Morelos saca su primer documento constitucional, que es Sentimientos de la Nación, pero no logra tener vigencia debido a que nuestra independencia se logra hasta 1821 con la entrada del ejército trigarante con Iturbide. ¿Sí? Y aquí es donde empezamos con una disyuntiva. ¿Qué somos? Después de lograr la independencia, ¿qué somos? ¿Una república? ¿Un imperio? ¿O seguimos siendo España o seguimos siendo la Nueva España? Es cuando aparecen las primeras normas imperialistas, ¿sí? Las primeras normas imperialistas, pero con el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba se llega a la Acta de Independencia, y aquí son los primeros empeños en la definición nacional, de 1822 a 1847. Para el autor Guastini, Federico Guastini, él señala que México en aquellos momentos estaba unido en provincias y nos desunimos en provincias para formar estados. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo del derecho estadounidense, que hace una federación, pero para hacer una federación debemos de tener estados independientes. Ese es el problema de nosotros. ¿Cuál es la definición? Bueno, pues entonces se opta por tener un estado, tener una federación, y por lo tanto adoptamos ese nombre, o no tanto adoptamos, sino que se pone el nombre de Estados Unidos Mexicanos, ¿correcto? Entonces nos empezamos a unir en estados, ¿sí? Y cada estado en nuestra república tiene su propia constitución, que será tema de otra vez, disculpen la insistencia, pero será tema de otra clase, ¿correcto?
Ahora, en ese proceso de consolidación y después del derrumbe provocado por la derrota frente a Estados Unidos, Santana sale en destierro. Es aquí cuando se hacen las leyes centralistas de Santana. Otra vez volvemos a centralizar todo el derecho, ¿sí? Pero con las leyes de reforma, en 1855 empieza la nueva administración de justicia. Es cuando otra vez estamos ante la federación. Pero ¿qué sucede? Tenemos la invasión. Para algunos autores es una invasión, para otros autores dicen que no, empieza la era del imperio, otra vez un imperio. ¿Por qué? Porque viene Maximiliano de Habsburgo a gobernarnos y en ese momento el presidente de la República renuncia y accede al poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es Benito Juárez. Benito Juárez aborda la presidencia y combate a Maximiliano de Habsburgo, y en ese momento tenemos dos normas constituyentes que nos están rigiendo: la Constitución y las leyes del imperio. Muy bien, una vez que es derrotado, aparece en 1868, aparece o empieza el constitucionalismo liberal. Del constitucionalismo liberal pasamos al individualista social. ¿Por qué? Porque con la Constitución de 1917 aparecen los primeros tintes sociales. ¿Por qué? Porque aparecen los derechos sociales, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho de la propiedad, y se incluye un catálogo de derechos del artículo 1 al 29, que en aquel tiempo se llamaban garantías individuales. En aquel tiempo. Actualmente no se llaman garantías individuales, son derechos humanos, ¿sí? Nada más como antecedente, así es como empieza nuestra Constitución, con ese catálogo del artículo 1 al 29 y llamadas garantías individuales. Hoy se llaman derechos humanos. Ahorita lo vamos a ver en la reforma del 2011 con respecto a derechos humanos. ¿Correcto? Bien, empieza esta era del constitucionalismo. Es aquí cuando aparece la primera idea de la Constitución. ¿Qué es una Constitución entonces? Después de esta convulsión interna dentro del país y promulgando la Constitución de 1857, aparece aquí. Entonces, ¿qué es una Constitución? ¿Qué es una Constitución? Pues una Constitución es aquel documento social político que es el que nos da forma como Estado. Entonces, la Constitución es la norma constituyente reguladora de la validez del sistema jurídico y determinante de las bases organizativas del Estado y de los fenómenos políticos fundamentales de la sociedad. Muy bien, ¿qué es entonces? Pues según Guastini en su obra señala que la Constitución política es la aspiración del pueblo a cómo desea ser gobernado y cómo es que quiere organizarse, ¿sí? Esa es la parte fundamental de nuestra Constitución. Ahora, dentro del programa nos señala que tenemos que ver la estructura y los principios de la Constitución. Bien, aquí es cuando vamos a hablar que dentro de la estructura de la Constitución está compuesta por 136 artículos divididos en 9 títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos, ¿sí? Entonces nuestra Constitución, para algunos autores, está conformada por dos partes, conocidas como parte dogmática y orgánica. ¿Qué es esto? Del artículo 1 al artículo 29 es la parte dogmática, y del artículo 30 al 133 es la parte orgánica, ¿sí? Así es como está nuestra Constitución dividida.
otra vez repito, tiene 136 artículos, ¿correcto? Ahora, dentro de esta parte, nuestra Constitución se rige por principios constitucionales que los acabamos de leer hace unos momentos en el artículo primero constitucional, ¿sí? Ya que estos principios se reforman a partir de el 11 de junio del 2011, ya que aparecen o entendemos el principio de universalidad. ¿Qué es esto? Deviene el reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana, sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por la que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo, ¿sí? Después viene el principio de interdependencia. Consiste en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma que el respeto y garantía, o bien la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos, ¿sí? En el entendido de que esta interdependencia, unos derechos tienen efectos sobre otros y se debe tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de esos derechos universales, ¿sí? Después tenemos el principio de indivisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los derechos humanos son infragmentables, sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana, ¿sí? Después tenemos el principio de progresividad, que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso, ¿sí? Ahora viene el principio pro persona. Atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos protegidos, y a la par la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Y el principio de interpretación conforme refiere que cuando se interpreten las normas constitucionales se pueden utilizar las normas de derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas. Los tratados internacionales desempeñan una función subsidiaria que complementa a la norma constitucional sin que ella signifique la derogación o desaparición de una norma interna, ni su subordinación a la norma internacional. ¿Qué es esto en el último párrafo? Pues esto es conocido como supremacía constitucional, ¿sí? ¿Y esta dónde aparece la supremacía constitucional? Muy bien, pues aparece en el artículo 133 de nuestra Constitución. En el artículo 133 retoma dos temas muy importantes. Uno es la supremacía constitucional y el otro es el control difuso de constitucionalidad. Bien, me permito leer el artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Aquí está el principio de supremacía constitucional. Vean, voy a volverlo a leer de forma pausada para alcanzar a entender. Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la Unión. Aquí está supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que si un tratado internacional está acorde a la Constitución, pues se puede aplicar, pero si un tratado internacional no está de acuerdo con nuestra Constitución, no se puede aplicar ese tratado internacional, aunque tenga un mejor derecho que la propia Constitución. ¿Por qué? Porque debido a supremacía constitucional no se puede acatar lo del tratado internacional. ¿Sí? Ahora, punto y seguido, los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. ¿Sí? Esto es control difuso de constitucionalidad. Lo vamos a ver en clases posteriores. Muy bien, ahora que ya acabamos de revisar lo que es supremacía constitucional, lo que es control difuso de constitucionalidad, la intervención de los tratados internacionales y cómo la propia Constitución autoriza esa aplicación. ¿A qué me refiero con autoriza? Es para, con fines didácticos, entendamos que la propia Constitución permite la entrada en vigor o permite la aplicación de ese derecho internacional externo, porque no es un derecho propio de nuestro país, sino es un tratado internacional, que ese derecho positivo vigente externo se convierte en un derecho positivo vigente interno. ¿Sí? ¿Y cómo es esto? Pues vamos a leer el artículo primero constitucional en concordancia con lo que acabamos de leer del 133, que dice el artículo primero: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto viene de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, publicada en el Diario Oficial de la Federación, y una reforma constitucional de derechos humanos necesaria. ¿Por qué necesaria? Porque había que crear una nueva conducta, una nueva cultura de derechos humanos, poniendo el centro la dignidad de las personas. ¿Qué es esto? Si ustedes revisan una constitución antes de esta fecha, la Constitución decía las garantías individuales de los individuos que otorga esta Constitución. La palabra otorga deviene de esa tradición francesa, de esa parte de la promulgación de los derechos del hombre, donde en esa Revolución Francesa se le pide al gobernante que por lo menos reconozca las garantías mínimas de cualquier ser humano, y entonces es cuando el rey dice: bueno, esta Constitución reconozco, pues está bien, te reconozco en un documento constitucional los derechos, sí, pero ya con los tiempos y la entrada en vigor de nuevos derechos, y es cuando tenemos que crear esa cultura de que nosotros en nuestra Constitución no teníamos derechos humanos, teníamos lo que se llamaba garantías individuales. ¿Sí? Es por eso que en esta reforma se modifican diversos artículos, y el cambio más significativo que se logró con la reforma es el que hizo el artículo primero en sus párrafos primero y quinto, que es el que acabamos de leer, en el párrafo primero y el quinto, y adicionando con dos párrafos segundo y tercero. Este implica un nuevo modo en que deben de organizarse el gobierno federal y todos los gobiernos estatales y municipales, los órganos legislativos y todos los tribunales y sus jueces y juezas, y en general todo el órgano público, autoridad o persona funcionario, para respetar, proteger, garantizar,
y promover los derechos humanos de todas las personas que estén en México, sean mexicanas o no. Y esta reforma trascendental, que buscó principalmente el fortalecimiento del sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos en México, implicó la modificación de 11 artículos constitucionales. ¿Cuáles son estos? El artículo primero, tercero, el 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105, y los principales cambios de esta reforma fueron los siguientes: la incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales. ¿Qué es esto? Dice Carbonell en una de sus obras que los tratados internacionales, en tratándose de materia de derechos humanos, son derecho constitucional, porque se elevan a rango constitucional, y él, en una forma pues, explicado ampliamente, pues señala que están a la par de la Constitución. Aquí es cuando yo no estoy tan de acuerdo con él, porque la supremacía constitucional dice que si ese tratado internacional no está de acuerdo a nuestra Constitución, entonces no lo debemos de aplicar. Aquí es donde, no estoy tan de acuerdo con Carbonell, que dice que están a la par de la Constitución. No. Sí están elevados a rango constitucional, sí, correcto, pero no están a la par de la Constitución. ¿Por qué? Porque la propia Constitución aplica supremacía constitucional, que eso se los voy a dejar en una tarea que voy a agregar en la página para que entendamos esa parte. ¿Sí? Ahora, también reconoce que el derecho de audiencia para las personas extranjeras en caso de expulsión del terreno mexicano por parte del presidente de la República. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal y las comisiones respectivas de los estados están en posibilidad de proteger derechos laborales. También agrega la obligación de las autoridades de guiarse por el principio por persona cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable de la persona. ¿Qué es esto? Si en nuestra Constitución tenemos un derecho, pero en un tratado internacional está ampliado ese derecho, entonces nuestras autoridades jurisdiccionales están obligadas a aplicar esa norma jurídica o ese tratado internacional si amplía ese derecho. Eso es aplicar el principio pro persona. Ahora, también la obligación por todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con 4 obligaciones específicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Sí? Ahora, hay algunos autores que señalan que esta reforma de derechos humanos no se dio de forma aislada, sino que fue precedida por una importante modificación en las reglas constitucionales del amparo, publicada el 6 de junio del 2011, con la que cambió de manera adjetiva y sustantiva el apartado de los derechos constitucionales. A través de esta modificación, el amparo se convierte en una garantía jurisdiccional de los derechos humanos, ya que, entre otras muchas cosas, se estableció su procedencia contra actos, leyes u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. ¿Sí? Así como la reforma se considera un eslabón más de una larga cadena de cambios que permitieron la democratización del país y que apuestan a la consolidación de esta reforma precedieron otras operaciones constitucionales e institucionales orientadas a brindar protección a los derechos humanos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos representa un reto mayúsculo a todos los operadores del derecho. ¿Sí? No se trata solamente del desafío que supone conocer las nuevas normas. ¿Qué es esto, conocer las nuevas normas? Bueno, pues si bien es cierto, tenemos nuestra Constitución, tenemos las normas jurídicas, aquellas constitutivas, como explicamos hace unos momentos, la norma constituyente, las normas constitutivas, que forman ese orden normativo, pero ahora tenemos lo siguiente: tenemos ese derecho externo,
que se convierte en derecho interno. Y ahora, ¿qué sucede? Que tenemos que estudiar tratados internacionales. Necesariamente tenemos que conocer tratados internacionales para conocer nuestro orden normativo, que esto es a lo que yo llamo un sistema normativo constitucional. Ya tendríamos que haber apartado, esa es una parte de mi tesis del doctorado, donde abordo el tema que, alguna gente se van a molestar, pero ni modo, abordo el tema que ya no podríamos hablar de una parte dogmática y una parte orgánica, sino que nuestro sistema constitucional es precisamente eso, es un sistema de normas jurídicas que hacen un todo sin estar fraccionada nuestra Constitución. Pero bueno, eso ya es tema, le repito, que es algo que abordo en el libro que me tocó escribir. Entonces, ahí lo escribo y bueno, pues está publicado y pues espero que alguien me critique y me diga, ¿sabe qué? Pues está mal, pero bueno, ya será en el foro, cuando abramos el foro, ¿no? Ahora, no se trata solamente del desafío que supone conocer nuevas normas, como les digo, sino que también es interpretarlas y de esta manera dotarlas de contenido. Y eso es otra, lo que los jueces tienen que hacer, interpretarlos y darles ese contenido. ¿Para qué? Para que esas teorías y prácticas dinámicas y lógicas con las que operaban hasta ese momento, entonces eso implicó algunas modificaciones en ese proceso. ¿Por qué? Porque se incorporan nuevos contenidos normativos y el ordenamiento jurídico mexicano que debe ser reconocido por los operadores del derecho. También se impone el reto de conocer las decisiones de las instancias jurisdiccionales, en particular de las Cortes Internacionales. ¿Qué es esto entonces? Que la jurisprudencia que emite nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de forma obligatoria, pues ¿qué creen? La jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria en México también. O sea que ahora tenemos que estudiar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles fueron las implicaciones en este proceso de la reforma? Y seguimos con eso, que es el desafío de la necesidad de incorporar nuevos elementos a nuestro bagaje cultural de los usuarios del derecho, sino que materializa en la necesidad de pensar y operar bajo técnicas y prácticas distintas a las que se utilizaban. Muy bien, una vez después de haber analizado la reforma constitucional del 2011, tratándose de derechos humanos, es necesario también revisar otra reforma muy trascendente, demasiado trascendente para nuestro orden normativo. ¿Cuál es esta? Es la reforma constitucional en materia penal del año 2008. ¿Sí? Ya que en esta reforma, ¿qué es lo que se pretende? Pues contar con sistemas judiciales transparentes, predecibles, oportunos y de calidad, que es un componente esencial de la democracia y del desarrollo económico y social de los países. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la crisis o qué fue lo que sucedió en aquel momento? Bueno, pues que en aquel momento solo el 15% de los delitos eran denunciados. El 80% de los casos el juez no estaba presente en ninguna diligencia de desahogo de pruebas. En el 95% las sentencias eran condenatorias. El 90% de las sentencias condenatorias son con base a la confesión del acusado. Sí, en aquel tiempo, yo recuerdo cuando inicié mis estudios de Derecho, decía el maestro de Derecho Penal: a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Qué es esto? Que si la persona acusada confesaba, ya no había necesidad de desahogar pruebas, ya no había necesidad de desahogar ninguna actuación. ¿Por qué? Porque la persona pues ya había sido confesa. ¿Y qué sucedía? Pues se daba mucho, y es de reconocerlo lamentablemente, que se daba mucho el caso de la tortura. ¿Qué es esto? Las confesiones eran, de una manera u otra, de forma obligada. Entonces, ¿qué es esto? Pues es una violación de derechos. Ahora, el 50% de los presos
no habían sido condenados todavía, el 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplían, ¿sí? Y en aquel momento el 80% de los mexicanos no confiaban en ese sistema penal. Ahora, y se estimaba que el 2% de los que cometieron un delito sí cumplieron con su sentencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se viene la reforma constitucional de esta materia que estableció un nuevo sistema de justicia, un sistema de justicia penal acusatorio y oral, que plantea los principios relativos a la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Fue una reforma que da un giro total a la forma en que se venía procurando e interpretando la justicia en México desde hace décadas atrás. Ahora, ¿qué implicó esta reforma? Pues implicó un cambio de paradigma en la forma de impartir justicia, un reto de política pública por la implementación y capacitación que se requirió en aquel momento para el nuevo sistema. También implicó un cambio en la cultura, tanto en la sociedad como en los operadores, nuevos términos y un nuevo manejo de la información. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema inquisitorio o un sistema escrito y transitamos a un sistema acusatorio, un sistema nuevo. ¿Qué es esto? Que en el sistema inquisitivo se daban continuamente violaciones sistemáticas a la presunción de inocencia y que se detenía para investigar. En este nuevo sistema no, existe la presunción de inocencia como norma y se investiga para detener, ¿sí? Además, ¿qué sucedía antes? Pues se regía por escritos que van integrándose en un expediente y donde tiene mayor valor probatorio los realizados por el Ministerio Público. Repito, tenía el monopolio de la investigación el agente del Ministerio Público está investido de fe y todo lo que decía el Ministerio Público el juez se lo creía por la fe que tenía el Ministerio Público. Ahora en este sistema no, se rige por un sistema de audiencia en presencia del juez donde con equidad entre las partes ambas posturas se presentan verbalmente excluyendo la prueba obtenida por medios ilícitos, ¿sí? ¿Qué pasaba en el otro sistema? El imputado es un objeto dentro del sistema a quien se le juzga a través de documentos. En el sistema penal, en el sistema acusatorio no. El imputado es un sujeto de derechos a quien se le escucha para ser juzgado por un sistema humanista, ¿sí? En el sistema, también en el sistema inquisitivo, los escritos generan incertidumbre y desconfianza. En el sistema oral, los procesos generan credibilidad y confianza, pues la información que en ellos se obtiene es valorada directamente por un juez, ¿sí? Y así es como cambian los procesos. Por ejemplo, en el sistema inquisitivo, en los escritos se limita el derecho a la defensa y la participación directa de la víctima. En el sistema acusatorio no, los procesos garantizan la participación activa del acusado y la víctima, ¿sí? Ahora, en ese sistema la confesión del imputado no tiene ningún valor probatorio a menos que se rinda frente a un juez. Y anteriormente en el sistema inquisitivo no, en cualquier momento, si el imputado era obligado a declarar y era obligado a declararse confeso, el juez la daba por válido, ¿sí? Ahora, en los escritos, con el sistema inquisitivo, de manera automática se dictaba prisión preventiva. Ya en este sistema no, se racionaliza el uso de la prisión preventiva aplicándose excepcionalmente. O sea, la prisión preventiva es de última ratio, así como lo explico en el artículo que tengo publicado, que trata acerca del acotamiento de la presunción de inocencia por las medidas cautelares. ¿Qué es esto? Que la prisión preventiva es de última ratio. O sea que si no hay otra forma de garantizar los derechos de la víctima por parte del imputado, entonces se tendrá que dictar una prisión preventiva. Diferencia del sistema anterior, que a todo mundo se le dictaba prisión preventiva y desde la cárcel se tenían que defender, ¿sí? Ahora, en aquel procedimiento los escritos sacrificaban la conciliación entre las partes y no preveían salidas alternas. En este sistema acusatorio existen salidas alternas o terminaciones anticipadas. ¿Cuáles son estos? Los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional al proceso y el procedimiento abreviado. Son formas de terminaciones anticipadas y salidas alternas.
que la persona imputada tiene derecho a ello. Ahora, en el sistema anterior, un mismo juez llevaba todo el proceso, por lo cual era muy factible que prejuzgara. En cambio, en este sistema nuevo, el juez de control o garantía se encarga de las etapas previas al juicio, en tanto que el juez o jueces de juicio oral presiden la audiencia del juicio sin tener conocimiento del asunto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son unos cambios trascendentes, ¿sí? Y bastante contundentes con respecto a nuestro sistema. Muy bien, vamos a dejar este tema hasta aquí, terminamos la primera parte y seguimos explicando la siguiente clase. Muchas gracias.